Hola, bonita tarde. Mi nombre es Laura Cristina Flores Arce. Estoy muy contenta y muy feliz de grabar este video para Vivian. Tengo apenas 2 semanas tomando lo que es mi Vivi Jugo y la verdad es que me ha ido muy bien. Tengo muchas cosas que contarles sobre este proceso que he iniciado y que ha sido para mí muy gratificante. Les quiero contar varias de las cosas que he visto como positivas. Bueno, les cuento un poquito mi historia. En diciembre del año pasado me internan porque tengo anemia. Para poderme quitar la anemia deciden cortarme la menstruación. Resulta que la anemia fue provocado porque me detectaron un mioma que abarcaba casi todo lo que implicaba mi matriz. Entonces me hicieron una hipermectomía que me permitió conservar tal cual mi matriz y mis ovarios sin que se me extirpara nada más que el puro mioma. Resulta que en enero el mioma cada vez se hacía un poco más grande, lo que implicaba que aunado a lo que yo no había menstruado en diciembre, pues producto de ese mioma, pues yo menstrué prácticamente todo en enero. En febrero me operan y el doctor me dijo que todo había salido bien, que yo iba a comenzar a menstruar en pasado 15 días o algo así, cosa que no sucedió. Entonces teníamos que ver qué era lo que iba a pasar. Bueno, y pues es así como todo marzo no menstrué, todo abril no menstrué, en abril empiezo a tener crisis porque voy a terapia, porque inicio con todo este show de los altibajos emocionales y demás. En julio tengo una crisis y es por eso que ingreso al grupo Eleva, porque cada vez era estar luchando contra mi propio ego, contra todo lo que yo veía de manera negativa y era esa situación emocional. Cabe recalcar que desde mayo yo empiezo con problemas de acné. En todo lo que no se me había desarrollado en años anteriores parecía que yo estaba en la adolescencia y pues prácticamente mi cara empecé a tener acné. No había tratamiento. Cuanto me puse no me hacía efecto, era por toda esta situación hormonal que pues en mí estaba avanzando cada vez más y pues casualmente el día que yo inicio en el EVA, ese día empezaron ya a caer las gotitas y yo estaba súper emocionada porque dije, por fin. Pero bueno, todo lo que fue julio, agosto y septiembre yo empecé, pero insistía, seguían siendo gotitas y gotitas y gotitas. Y fue hasta este mes de octubre que yo oficialmente ya comencé a menstruar. Cabe mencionar que desde el mes de agosto mi ginecólogo quería inyectarme hormonas para provocarme la menstruación. Y pues hace una semana es cuando empiezo nuevamente a menstruar. Tengo una menstruación totalmente diferente a como las últimas veces que yo creí que para mí era lo normal. Por eso nunca me percaté del mioma. Y pues he sentido que el jugo de Vivian me ha ayudado muchísimo porque empecé a oxigenar mi sangre, lo que no pudo hacer mi ginecólogo porque lo quería hacer con medio medicinal y yo no acepté porque dije otra vez voy a tener ese mismo descontrol hormonal que ya he tenido. Y pues bueno, también me ha ayudado en lo de mi piel. Bueno, lo de mi piel ya lo había controlado bastante, pero lo que he notado a diferencia es que toda esta área a mí se me llenaba de puntitos negros, cosa que ahorita ya no. Yo obviamente iba a que me hicieran una limpieza facial. Con lo de la pandemia pues todo se me complicó y demás, pero en verdad era muchísimo el acné que yo presenté por este desajuste hormonal y con esto yo ya estoy viendo un verdadero cambio. Es por eso que hoy me animo a decirles, de verdad, no se van a arrepentir. Yo creo que son muchísimos los beneficios que van a encontrar con este Vivi Jugo. Ese es el que más he notado. Todavía no comienzo con la bajadera de peso, pero no importa, yo le voy a seguir echando ganas. Muchísimas gracias, Vivian, de verdad. Tú no sabes lo que esto significa para mí. Estoy muy, muy contenta. Muchas, pero muchas gracias en verdad y de verdad les deseo que encuentren algo que les haga cambiar, que les haga mejorar. Tiene muchísimas cosas positivas, yo creo que no nos cuesta nada, es cuestión de salud, es cuestión de ver las cosas de otra perspectiva y de verdad muchísimas gracias. Espero que mi testimonio te sirva para algo y que pasen un excelente día. Gracias.